La cruz fue el acontecimiento central de la historia, el momento particular que demostró el control de Dios sobre la historia humana y su participación en ella. Quédate y juntos creceremos un paso a la vez, discipulando unos a otros, anclados al Evangelio verdadero. Somos En Contacto, un ministerio de Iglesia Bíblica de Carazo. Mi nombre es J.A. Ramírez. Acompáñame en este podcast Teología de la Cruz de 4 episodios. Bienvenidos, hermanos y amigos que nos escuchan en este podcast con la temática La Teología de la Cruz. En esta ocasión vamos a desarrollar el subtema La Cruz y el liderazgo cristiano. Alguien que quiera anotar, vamos a estar situados en 1 Corintios, el capítulo 4. Entonces vamos a presentar al pastor Luis Hernández de IBC y a nuestro hermano Wilfredo Parrales. Pastor Luis, ¿se puede presentar? Sí, un gusto saludarle nuevamente en este pequeño audio. Bueno, mi nombre es Luis Hernández, pastor de uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica de Carazo, y qué bueno que nos acompañan una vez más en este corto. Muchas gracias, hermano Luis. Wilfredo, ¿nos puede presentar? Hola, estimados hermanos, un gusto para mí estar nuevamente por acá compartiendo junto a mis hermanos. Espero que este sea un tiempo de edificación y que podamos todos atesorar un poco de la palabra de Dios en esta ocasión. Tremendo. Muy bien, vamos a comenzar. Veníamos desarrollando en los podcasts anteriores el contexto, ¿verdad?, en que Pablo escribe a los hermanos de la iglesia en Corintio. Y en este subtema, ¿verdad?, nosotros miramos, por ejemplo, el papel de los apóstoles como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero también miramos la intención de la censura de Pablo en no avergonzar, sino amonestar. Y como decíamos, el subtema, el liderazgo cristiano. Entonces, partiendo, ¿verdad?, con la pregunta, ¿cómo intenta Pablo unir en sus conversos el evangelio como credo y la vida cristiana genuina? Para esto, hermano Luis, adelante. Bueno, para iniciar, Pablo lo lleva a los temas básicos del cristianismo. Yo creo que Pablo lo que está buscando es como una reflexión profunda sobre lo que es predicar a Cristo crucificado. Si nosotros vemos los primeros 3 capítulos que nos dan el contexto para el capítulo 4, o sea, el capítulo 1 al 3, nosotros vemos que Pablo viene exhortando sobre la exaltación que la iglesia estaba haciendo de los líderes. Entonces, Pablo les dice de que no deben menospreciar a uno y apreciar a otros. Si yo leo, por ejemplo, 1 Corintios 1:12, Pablo dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefa y yo de Cristo. Más adelante, en el capítulo 3, Pablo vuelve a arremeter y dice en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y él utiliza la misma palabra que va a utilizar en el capítulo 4, cuando dice que somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo es bien cuidadoso cuando dice que es Dios quien lo ha concedido. En el versículo 7 dice, así que ni el que plante algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, Pablo está animando y de esta manera esa división que venían los hermanos, está tratando de animarlo a unirse a través de ver el liderazgo de hombres, pero a ver a hombres como servidores de Cristo. Claro que Pablo dice, estos deben ser fieles. Y eso Pablo lo dice en contraste con los privilegios que exigían los falsos apóstoles, que no solamente son de estos tiempos, ya en el tiempo de Pablo ya existía.
Y lo que pasaba con el apóstol Pablo, él mismo se compara su vida de martirio. Entonces, yo quiero leer en el capítulo 4, versículo 7, Pablo dice, porque ¿quién te distingue o quién tienes o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, Pablo está animando a ver el liderazgo como algo que se recibe por gracia y no por mérito. Más adelante en el versículo 11 del capítulo 4, Pablo dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Entonces, Pablo presenta su propia vida de martirio para que ellos aprendan a ver el evangelio de una manera distinta. Y ese Pablo lo está diciendo como un ejemplo de la vida de Cristo. Bueno, por ahora puedo compartir eso. muy bien, hermano Luis. Hermano Wilfredo. Sí, cuando nosotros vemos Primera de Corintios 4, ¿verdad? Que el hermano Luis estaba compartiendo. El versículo 16 dice, por tanto os ruego que me imitéis, ¿verdad? Y en el 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Cuando nosotros vemos esta afirmación de Pablo, está haciendo como una reconciliación entre lo que es la teoría y la práctica, ¿verdad? Entonces, realmente él está relacionando estos dos aspectos importantes de que no solamente ellos enseñaban doctrina y se preocupaban por compartir la doctrina a las personas, a los discípulos, sino que también ellos, y está mostrando una importancia de que ellos imitan el comportamiento de sus líderes, o sea que sus líderes tienen que ser un ejemplo para las personas, para los cristianos, porque él está siendo él mismo, digamos, está padeciendo y está sirviendo y está entregándose por la causa del evangelio y ahora envía a Timoteo para que también él sea un ejemplo para ellos, pero para que le recuerde cómo era el proceder del mismo Pablo siguiendo al maestro, siguiendo a Jesús, ¿verdad? Siguiendo sus pasos. Entonces, el cristianismo bíblico implica tanto la teoría como la práctica. Ese es uno de los aspectos donde nosotros podemos reconciliar ambos temas en la enseñanza de Pablo en esta carta, ¿verdad? Y asimismo, esto nos sugiere que los líderes cristianos no deben solamente enseñar desde un púlpito, digamos, desde una clase dominical o una clase bíblica, sino que ellos también deben de relacionarse con los otros discípulos y deben demostrar en la práctica, en sus matrimonios, en su crianza de sus hijos, en sus negocios, en su trabajo, también deben de ser personas que sean ejemplo de cómo llevar a la práctica estos conocimientos y esta doctrina. Muy bien. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Resumiendo de que, si bien es cierto, en la actualidad hay hermanos creyentes de que pueden comprender realmente el evangelio bíblico. Pero, como decía, creo que Miguel Núñez decía, pero ¿será que la vida de los creyentes está definida por el evangelio? Entonces, puede caer esta práctica, ¿verdad? De que intelectualmente, conceptualmente, incluso como una verdad en el corazón del creyente, pero eso no necesariamente implica que esté llevando una vida definida por el evangelio. Entonces, ahí es donde nosotros miramos esta importancia, donde Pablo envía a Timoteo, como decía hermano Wilfredo, porque es importante el poder vivir lo que nosotros hemos abrazado en nuestro corazón, poderlo vivir diariamente, cotidianamente. Y para eso implica un discipulado. Si bien sabemos, discipulado formal, que se hace a nivel de iglesia local, pero también hay un discipulado orgánico, informal, que ese es el de la día a día, el de la vida cotidiana.
Muy bien, hermano Luis, ¿tenía algo que agregar? Sí, la pregunta era cómo Pablo, ¿verdad? Quiere que sus conversos tengan el evangelio como credo y como vida cristiana genuina. Y realmente sí, digamos, ¿cómo uno puede evidenciar lo que cree? Bueno, en la forma como vive. Entonces, hay un momento en que Pablo en este capítulo le exhorta porque ellos creen que están como reinando. Ahora, Pablo no es que esté diciendo que aún, ¿verdad? Ellos tengan que pasar penurias y aflicciones por causa de su pecado o vivir en un mundo caído sin esperanza. No, Pablo realmente en este capítulo lo que le está diciendo es que realmente sí, el reino se inauguró, pero Pablo le dice que todavía no se ha consumado. En 1 Corintios 4:17, que ya ustedes lo repitieron, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en toda la iglesia. Entonces, como ustedes dijeron, Pablo no solamente enseñaba doctrina, sino que Pablo exhibía también su propia vida a la luz de lo que Cristo había enseñado. Entonces, eso es lo que él quiere también que la iglesia practique, que la cruz de Cristo, incluso si nos toca sufrir, dice Pablo, esa es parte del evangelio, pero sufrimos, eh, ¿por qué decía Pablo sufrimos? Porque realmente no buscamos la aprobación de las personas, sino la aprobación del Señor. Bueno, este, me encanta esa parte como Pablo pone su propia vida para demostrar el evangelio y quiero terminar con el versículo 5. Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, aquí solo quiero hacer una nota. Pablo nunca buscó la aprobación de nadie, ni incluso él mismo. Tampoco él dice que la iglesia tenía la última palabra, sino Dios. Entonces, nosotros, Pablo le está animando a la iglesia a así juzgar, porque en el capítulo 5 la iglesia juzga un caso, pero Pablo dice, no juzguemos las cosas como un juicio final, sino dejemos que Dios obre. Entonces, Pablo está diciendo, juzguen la vida que yo llevo y juzguen la de esos falsos apóstoles o juzguen la conducta de otros y vean realmente quién tiene el evangelio. Y si yo les presento el evangelio, dice Pablo, entonces síganme, imítenme. Y de esa manera Pablo, porque él sabe que su vida está a la luz de Cristo, a la cruz de Cristo, él anhela de que los corintios sigan su ejemplo y de esta manera lo unen el Señor. Muy bien, hermano. Entonces, resumiendo, hemos visto, ¿verdad?, de que tenemos esta encrucijada. ¿Cómo hacer fácilmente las conexiones entre las verdades del Evangelio y la forma de vida? Y muy bien lo que decía el hermano Luis. A continuación, me gustaría que también con la pregunta, ¿cómo debería diferir el liderazgo cristiano de la mayoría del liderazgo en el resto del mundo? En este punto quisiera decir, el subtema es la cruz y el liderazgo cristiano. Si bien es cierto, hay una plataforma más integral, ¿verdad?, para poder desarrollar este tema, pero ahora estamos enfocados en los líderes cristianos. Entonces, volviendo a esta pregunta, hermano Luis, ¿nos podría decir algo? Sí, bueno, algo que puedo deducir, porque sí estuve analizando el capítulo 4, que puedo deducirlo del capítulo es que nosotros, o Pablo lo dice primeramente, pero también se puede aplicar a nosotros, es que nosotros no debemos desechar a ningún líder por causa de preferencias personales. Y otro asunto es que ningún liderazgo tiene que jactarse, ¿verdad? Por X crecimiento. ¿Por qué? Porque dice Pablo, si tú te acuerdas quién eres y lo que Cristo hizo por ti, nunca te vas a jactar. O sea, ningún liderazgo se jactaría. Entonces, si Pablo lo que quiere es que nosotros aprendamos a discernir,
pero no como un juicio final, como decía antes, porque en 1 Corintios 5, sí Pablo le dice a la iglesia, juzguen el pecado que hay entre ustedes. ¿De qué manera los hermanos van a aprender a diferenciar un liderazgo cristiano que se va a diferenciar del resto del mundo? Bueno, cuando nosotros leemos el capítulo 4, versículo 1, Pablo dice, tengamos a los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Realmente todo es del Señor. Y nosotros si vemos hombres que tienen liderazgo, dice Pablo, no los endiosemos, miremoslos como siervos. Otra pauta que Pablo da en el versículo 15, cuando Pablo dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, otra vez siervo, esclavo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Entonces dice Pablo, eh, yo, dice Pablo, soy como su papá en lo espiritual, pero es por causa del evangelio. Entonces, para terminar esta pequeña intervención, es un privilegio llevar un liderazgo sufrido. Pablo dice, miren mi ejemplo. Ahora es increíble, pero Pablo habla de que en el juicio, cuando venga el juicio final, no habla de condenación ni nada. Si ustedes pueden ver el capítulo 4, versículo 5b, es tremendo como Pablo dice que cada uno recibirá alabanza de Dios. Miren qué bueno es sufrir un buen liderazgo por causa del Señor, porque dice que recibiremos alabanza del Señor. Tremendo. Entonces, hermano Wilfredo, ¿nos puede compartir? Sí, es interesante como compartía el hermano Luis, ¿verdad? De que nosotros vemos que Pablo está haciendo un énfasis importante en el tema del liderazgo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Que era en ese momento el mismo Pablo y junto a otros hermanos. Y nosotros podemos ver de que uno de las diferencias, digamos, entre el liderazgo cristiano y el liderazgo del resto del mundo es que el liderazgo del resto del mundo se enfoca en el atesoramiento de riquezas, el renombre de estos líderes, a veces el forzar, tal vez, no solamente un liderazgo que muestra el ejemplo, sino que es algo que ellos quieren imponer muchas veces a la fuerza, ¿verdad? Se centra el liderazgo en la persona misma que es el líder. En el caso de Pablo, está hablando de que estos líderes, de entre ellos el contado, ¿verdad? Son un ejemplo de sacrificio, son un ejemplo de una vida, digamos, de entrega que ellos ni siquiera, de persecución, ellos son maldecidos, ellos tienen hambre, ellos pasan diferentes situaciones por causa que ellos vienen a ser, dice, como la escoria del mundo, ¿verdad? Y el desecho de todos, en el versículo 13. Entonces, él está hablando de que es un liderazgo que ante el mundo, digamos, es despreciable, pero ellos están tratando de predicar a Cristo y a levantar su nombre y a establecer su reino y llevar el mensaje de salvación a los no creyentes, entonces, y edificando a los discípulos o a los creyentes. Entonces, ellos ven de que no es un liderazgo que se centra en ellos, sino que se centra en Dios y que su nombre sea exaltado, aunque ellos puedan perder incluso hasta su propia vida. Entonces, en el caso de los líderes de la iglesia, son aquellos que muchas veces van a padecer más, son aquellos que tenemos la historia de David, ¿no? Como sabíamos que el líder, digamos, en este caso tenía que ir delante, estaba muchas veces al frente de un ejército, cuando iban a alguna batalla, ¿verdad? Y podemos ver cómo el mismo David sufrió acerca de su pecado por haberse quedado, digamos, y no haber estado en el lugar que le competía. Entonces, el líder cristiano es aquel que muestra con su ejemplo, es aquel que demuestra la teoría en la práctica y además de eso, es aquel que está dispuesto a sufrir con tal de predicar de Cristo. Muy bien, hermano Wilfredo. Agregando algo, ¿verdad? Pablo en 1 Timoteo 3, 1 al 7, un texto, un pasaje muy conocido entre nosotros,
Casi todo lo que hay en esta lista exige de los demás creyentes en el Nuevo Testamento. Y pudiéramos decir que solo hay dos cosas que diferencian del resto. Una es no un neófito, alguien nuevo, un cristiano recientemente. Y dos, apto para enseñar. 1 Timoteo 3:2. Entonces, si bien es cierto, lo que hay en este pasaje de la lista se aplica a cualquier creyente, pero sí podemos ver la gran responsabilidad que tienen los líderes en las iglesias locales. Como decía Wilfredo, se les ha encomendado el evangelio y por tanto tienen que ser imitadores de Cristo, pero también al resto de creyentes. Hermano Luis, ¿usted tiene algo más que comentarnos? Sí, pareciera como jactancioso que tal vez nosotros queramos presentar un liderazgo cristiano como sobre el resto del liderazgo del mundo, pero es que lo que pasa es que el liderazgo cristiano lo que hace es que resalta una gran humildad en la persona, o sea, lo hace ser siervo, y el resto del liderazgo pues siempre trata de estar arriba y ver a los demás como menos. Yo quería, por ejemplo, hablar de dos posturas así rapidito. Y creo que Pablo fue como un líder ejemplo en cuanto a hallar el equilibrio. Por ejemplo, históricamente siempre ha habido como momentos de crisis, tal vez mundiales o de cosas negativas, oscuras, cuando tal vez el líder se pone como fatalista, como, bueno, es el fin del mundo y lo escuchamos muchas veces, tal vez por muchas crisis. Pero hay veces también cuando el pueblo está en mucha bendición, pues todo el mundo se cree hijo de Dios y abandonan, ¿verdad? Y por esa prosperidad abandonan su humildad. Realmente yo creo que Pablo es un líder ejemplo. En Filipenses 4, el día 13 dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía vivir en abundancia y en escasez, aprendió a mantener su postura. Pero es bien interesante en este capítulo 4 que estamos estudiando, cuando nosotros nos vamos al versículo 9, ahí Pablo narra un pensamiento de él cuando dice, los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, si ustedes pueden ver este pasaje, Pablo dice que el Señor los está exhibiendo, es cierto, a los apóstoles. No es que esté diciendo a todos los cristianos, no todos realmente sufrimos igual como sufrieron los apóstoles. Los apóstoles murieron de una manera bien trágica. Pero Pablo lo que yo creo que le interesa es que nosotros debemos aprender a tener los mismos propósitos de él como líder, sus mismos ideales. Su martirio testifica que él está reinando con Cristo. Y hay veces nosotros como líderes no vemos que nuestro sufrimiento es parte del reinar con Cristo. Es cierto, la gente dice, yo no sigo hombres, realmente todos seguimos hombres, y es bíblico. En 1 Corintios 11:1 Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, nosotros debemos haber, como pensaba Pablo en el siglo I, él decía de que cuando alguien es pequeño, él decía, ustedes tienen muchos años, pero realmente cuando el niño estaba pequeño, el niño anhelaba ser como su padre. No es como hoy que no quiere ser como su padre. Y esa es la postura de Pablo al decir, ¿verdad? Que miren mi vida, miren cómo estoy viviendo. Ese es un tipo de líder ejemplo, no solo como hermano, sino como líder. Creo que eso es bueno de rescatarlo, pues, del apóstol Pablo en este capítulo. Muy bien, hermano Luis. Entonces, estos líderes cristianos, ¿verdad? O el liderazgo deben de presentar o hacer público este evangelio en animar al pueblo de Dios con la palabra, el ejemplo y la disciplina, viviendo el evangelio. Quisiera escuchar algunos comentarios finales de parte de ustedes. Bueno, a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco acerca de que cuando hablábamos de la teoría y la práctica, los credos y la vida cristiana, es importante saber de que a lo largo de la historia ha habido diferentes posturas acerca de que si es bueno ser como confesionalista
o abrazar un credo en específico, ¿verdad? O una disertación, digamos, de lo que nosotros creemos. Y realmente la postura nuestra es que es correcto poder tomar, digamos, una confesión o tomar algo que nos distinga y que podamos decir, esto creemos. Sabemos que principalmente es la Biblia, pero es importante que nosotros tengamos un punto, digamos, donde nuestra iglesia esté de acuerdo en que nosotros creemos esa postura, digamos, de algunos puntos que enseña la Biblia. Entonces, es importante que nosotros como iglesia podamos tener una confesión, podamos tener algo que nos haga distinguir de lo que creemos y poder compartir con otros y tener, digamos, puntos específicos de acuerdo. Y sin embargo, eso no sirve de nada, al igual que como en muchas casas tienen una Biblia en la sala y la tienen abierta en el Salmo 23 o el Salmo 91, ¿verdad? Y más nada, no la leen, no la estudian, no la escudriñan. Entonces, tener una confesión, pero no llevarlo a la práctica, es lo mismo de tener una Biblia y no profundizar en las verdades que están ahí, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, nosotros sabemos que no solamente también es leer y estudiar, sino es vivir lo que estudiamos y vivir lo que predicamos. Gracias, hermano Wilfredo. ¿Algunos comentarios finales, Pastor Luis? Sí, bueno, los líderes cristianos no pueden pasar por alto sus responsabilidades para conducir al pueblo de Dios a un estilo de vida en conformidad, como decía Will, con el Evangelio. Por eso es que Pablo urge a las personas a vivir de una forma digna del llamamiento a que han sido llamados. Somos administradores, siervos del Señor. Por eso Pablo ora para que los creyentes lleven una vida digna del Señor, del Mesías crucificado, y le agraden de todas las maneras. Y bueno, también podría pasar que si en algún momento el pueblo de Dios hinca los talones en la desobediencia, puede haber un tiempo para que los líderes cristianos, ¿verdad?, con toda piedad amonesten, reprendan y finalmente disciplinen con firmeza a aquellos que se apropian del nombre de Cristo, pero que no se están preocupando por seguirlo. Nunca deben darse los pasos más severos con prisa o a la ligera, pero a veces hay que darlo. Esa es una parte de la responsabilidad también del liderazgo cristiano. Esas serían mis últimas palabras. Muy bien, muchas gracias, hermano Luis y hermano Wilfredo. Hemos concluido este tercer podcast con el subtema La Cruz y el liderazgo cristiano, con la temática La teología de la cruz. Hermanos y amigos, nos pueden contactar en nuestra página en Facebook, Instituto Bíblico Sembradores. Por ahí estamos nosotros, pueden chequear la página. Algún comentario, alguna sugerencia, alguna petición, pues nos pueden dar a saber a nosotros a través de ese medio. Así que muchas gracias por su fidelidad al escucharnos, ¿verdad? Y los esperamos para el siguiente podcast. Saludos y bendiciones.